Hoy vamos a considerar la estructura del glucógeno. Es otro polisacárido. Recuerden que ayer vimos almidón. Ahora le corresponde al glucógeno, que es otro polisacárido. Vamos a ver también la diferencia entre el glucógeno y la amilopectina que vimos ayer. La amilopectina, ¿se acuerdan que es el tipo de almidón más abundante? Bueno, vamos a ver algunas diferencias porque se parecen mucho en sus estructuras químicas. Y también la importancia del glucógeno, su metabolismo, importancia de la creatina fosfato y la enfermedad de McArdle. Vamos a comenzar entonces con la estructura del glucógeno. La estructura del glucógeno es similar a la estructura de la amilopectina, es decir, posee una cadena ramificada compuesta de unidades de alfa-D-glucopiranosa con enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6 en el sitio de las ramificaciones. Es prácticamente la misma estructura. Aquí la podrán observar. Este es el glucógeno. Esta es la cadena lineal. Y estas son ramificaciones. Al igual que la amilopectina es ramificada. Este enlace que está aquí que une a las ramificaciones es enlace 1,6, alfa 1,6. Vayan tomando nota porque parte de lo que estamos comentando vendrán en su cuestionario. Así que en el sitio de las ramificaciones, los enlaces son alfa 1,6 y en las glucosas que forman la cadena es alfa 1,4. Esto que está aquí significa que cada 8 a 12 unidades de glucosa aparece una ramificación. De esta ramificación se continúan 8 o 12 unidades de glucosa y aparece otra ramificación. Eso significa este número entre 8 y 12 unidades de glucosa donde van a aparecer las ramificaciones. Muy bien. Esa es la estructura del glucógeno. Diferencia entre el glucógeno y la amilopectina. Estriba en que el glucógeno es más ramificado. Las ramificaciones se presentan cada 8 a 12 unidades de glucosa. Veamos esta diferencia. Aquí pueden ver la estructura. Es prácticamente la misma. La diferencia radica en que el glucógeno tiene más ramificaciones. Estas son las ramificaciones. ¿Por qué? Porque en el glucógeno se van a presentar cada 8 o 12 unidades de glucosa. Se va a presentar una ramificación. Y en la amilopectina va a ser cada 25 a 30 unidades de glucosa habrá una ramificación. Esto hace que estén más separadas y por supuesto que haya menos ramificaciones en la amilopectina. Entonces la diferencia solo está en que el glucógeno es más ramificado, porque de ahí en todo lo demás son iguales. Enlace 1,6, enlace 1,6, enlace 1,4, enlace 1,4. Y todas las moléculas son alfa de glucopiranosa. ¿Ok? Esas serían las diferencias entre el glucógeno y la amilopectina. Vayamos a la importancia del glucógeno. El glucógeno es el polisacárido de reserva en los animales. Se utiliza
como una forma de almacenamiento de glucosa en el hígado y músculos para una fuente rápida de energía. Por ejemplo, aquí tenemos el hígado y tenemos el sistema muscular. El glucógeno se va a almacenar en el hígado y en los músculos. Es diferente la función de glucógeno que se almacena en el hígado al glucógeno que se almacena en los músculos. La diferencia es esta. El glucógeno que está en el hígado va a estar disponible para proporcionar moléculas de glucosa hacia la sangre cuando baje la glucosa por cuestiones de ayuno o cualquier otro problema, ¿verdad? Que empiece a bajar la concentración de glucosa en sangre, entonces el hígado va a aumentar la cantidad de glucosa a partir de glucógeno. Ya lo vimos, ¿se acuerdan que interviene el glucagón? Es el encargado de hacer que aumente la glucosa a partir de glucógeno en la sangre. Pero el glucógeno que está en los músculos se va a utilizar para generar energía. Dice una fuente rápida de energía. Imagínense, porque el glucógeno va a aportar glucosa y la glucosa es energía. Imagínense que para hacer un ejercicio, caminar, mover o huir, por ejemplo, de un peligro, que el hígado tuviera que mandarle del glucógeno que tiene, mandarle la glucosa hasta los músculos para que ahí el glucógeno que le llega a los músculos pueda partirse en glucosa y de ahí transformarse en energía. Sería un proceso muy lento y no nos moveríamos tan rápido como lo hacemos. Esas son las diferencias entre el glucógeno del hígado y glucógeno de los músculos. Regula la cantidad de glucosa en la sangre. Cuando disminuye, la va a regular para que esté normal. Y el glucógeno que está aquí en los músculos se va a utilizar para producir energía y realizar los movimientos musculares. Ok, ahora vamos al metabolismo del glucógeno. El metabolismo del glucógeno implica dos etapas. Una que se llama glucogenólisis. Este concepto es importante que lo recuerden. Glucogenólisis. Lisis significa ruptura. Así que es la etapa en la que el glucógeno se va a partir. Dice el término que hace referencia a la degradación de glucógeno a glucosa. El glucógeno se va a partir en moléculas de glucosa para que las células las puedan ocupar en la producción de energía. Aquí vamos a explicar brevemente, no a detalle, lo que es la glucogenólisis. Aquí tenemos el glucógeno. Este glucógeno puede ser el glucógeno hepático o el glucógeno muscular. Si esta enzima no la tenemos en nuestro cuerpo por algún defecto genético, simplemente habrá una parálisis muscular y enfermedades graves, porque el glucógeno no va a poder proporcionar glucosa. Es la que va a partir una molécula de glucosa y la va a transformar en glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato por una enzima mutasa, fosfoglucomutasa, la va a transformar en glucosa 6-fosfato. Se llama mutasa porque únicamente va a mutar o cambiar de posición el grupo fosfato. Está en el carbono 1 y ahora va a pasar al carbono 6.
este paso siempre es importante para que de esta manera la glucosa pueda entrar a la glucólisis o a otros ciclos metabólicos, otras vías metabólicas. Así que ya tenemos esta molécula aquí importante, glucosa 6-fosfato, que viene del glucógeno. ¿A dónde puede ir esta glucosa 6-fosfato? Bueno, se va a ir hacia los lugares donde sea necesario, donde se necesite, donde sea más urgente. Si es para obtener energía, va a correr hacia este lado, digamos que es el lado izquierdo de esta imagen. Aquí dice glucólisis. Así que esta glucosa entra a la glucólisis y la glucosa se va a transformar en piruvato o ácido pirúvico y va a terminar como lactato o ácido láctico. Pero en este proceso de la glucólisis se va a desprender ATP o energía. Así que se va a utilizar para producir energía a partir del proceso de glucólisis. Vean entonces la vía, glucógeno forma glucosa, esta glucosa entra a la glucólisis y genera energía. Esos son productos de desecho que posteriormente ustedes aprenderán qué pasa con ellos. Pero si no es muy necesaria la producción de energía, bueno, pues entonces la glucosa se va a ir a la sangre. Como les decía, el hígado hace esto. Esta glucosa la manda a la sangre para que nivele las concentraciones de glucosa y se puedan distribuir a todas las células del cuerpo. Pero si los niveles de glucosa son normales, ¿qué se hace con esta glucosa? Hay una vía que se llama la vía de las pentosas. Se va a utilizar para sintetizar la ribosa. La ribosa es importante para la síntesis de ATP, la síntesis de ácidos nucleicos y otros compuestos. Bueno, esta sería la glucogenólisis. De glucógeno hasta glucólisis para producir energía, para irse a la sangre, para irse a otros compuestos. Otra parte de del metabolismo de glucógeno es la glucogenogénesis. Glucogenogénesis. Lo que vimos hace un momento fue glucogenólisis. Esto es glucogenogénesis. Se refiere a la síntesis de glucógeno. Estos procesos tienen lugar en casi todos los tejidos, aunque de manera especial suceden en el músculo y el hígado. Así que el glucógeno se tiene que formar en músculo y en el hígado. Es donde se va a almacenar. Y el proceso para formarlos se llama glucogenogénesis. Así, de manera breve también, vemos lo que ocurre tanto en el músculo como en el hígado. La glucosa es la que consumimos en los alimentos. La glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Ya lo vimos hace un momento. Esta es una molécula importante porque se puede ir hacia la glucólisis para producir energía. Pero en este caso no se quiere para esto. Se requiere para formar glucógeno. Y esta glucosa 6-fosfato se va a transformar en glucosa 1-fosfato. Si ya notaron, son las reacciones inversas de las que vimos de la glucogenólisis. Se transforma en glucosa 1-fosfato. Y ahí en uridín difosfato glucosa. Y esta uridín difosfato glucosa va a tomar el glucógeno y le va a añadir una molécula más para producir más glucógeno. O sea, va a aumentar la cadena de glucógeno y se va a almacenar esta glucosa formando más glucógeno. Esa sería la gluconeogénesis. ¿Ok? Bueno, glucosa hasta uridil difosfato glucosa y de ahí se une a
una rama de glucógeno para seguir creciendo la formación de glucógeno. Muy bien. Ahora vayamos a la importancia de la creatina fosfato. A lo mejor no han escuchado este compuesto. Espero que después de esta clase se interesen y busquen más información sobre la creatina fosfato o sobre la creatina. Esta sustancia, creatina fosfato, puede suministrar una potencia muscular máxima por un periodo de 8 a 10 segundos, casi suficiente como para correr 100 metros. La energía del sistema se utiliza así para esfuerzos musculares máximos y breves. El glucógeno aporta un máximo de energía durante 1 minuto y medio en casos de esfuerzos musculares extremos. ¿A qué se refiere esto? En ocasiones, nuestro cuerpo necesita hacer un máximo esfuerzo en poco tiempo, como emprender una huida en caso de peligro o, digamos, en los deportistas, en el levantamiento de pesas, en las carreras de velocidad. El glucógeno podrá aportar 1 minuto y medio de energía para esfuerzos musculares extremos, como los que les mencioné. Y de ahí empieza a bajar. Pero la creatina fosfato va a aportar de 8 a 10 segundos la energía necesaria para correr unos 100 metros aproximadamente. Es decir, la energía que se aguarda en la creatina fosfato es de una utilidad máxima en cuanto a velocidad. En cambio, el glucógeno es más lento su proporción de energía. Vamos a poner aquí qué es lo que sucede. Esta es la creatina, la que les estoy diciendo, creatina. No se llama fosfato porque no está unido a un grupo fosfato, simplemente es creatina. La creatina se origina de algunos aminoácidos que consumimos, como la arginina, glicina, metionina. Proviene de aminoácidos. Y estos aminoácidos lo van a transformar en creatina. Esta creatina debe estar siempre presente en los músculos. Bueno, la creatina va a tomar moléculas de ATP para transformarse ahora sí en creatina fosfato o fosfocreatina, como la quieran llamar. Ahora sí se va a transformar en creatina fosfato. Va a ocupar esta molécula de ATP, a la cual le va a quitar un grupo fosfato, por eso se va a transformar en adenosín difosfato. Y antes era adenosín trifosfato. Ese fosfato que le falta lo tomó la creatina y se transformó en creatina fosfato. Los compuestos que contienen el grupo fosfato son compuestos de alta energía. Por eso la imagen aquí lo pusieron así como con picos para indicar o resaltar que es una molécula energética, como sucede aquí. Está lista ya para, si se requiere de un esfuerzo extremo, urgente o en poco tiempo del músculo. Por eso dice aquí que esto se ocurre en músculo relajado. Cuando el músculo está relajado, la creatina se está transformando en fosfocreatina. Cuando necesita el músculo contraerse de manera rápida, entonces la fosfocreatina libera su grupo fosfato para que se transforme en ATP y el ATP va a romperse liberando energía. Como dice aquí, energía
para los músculos en contracción. Es decir, lo que aquí hizo de quitarle el grupo fosfato, ahora se lo regresa para que el ADP se transforme en ATP y este se rompa y genere energía para los músculos. Este ADP y el grupo fosfato es este ADP que luego va a formarse en ATP. Es un ciclo, pero esto ocurre en una fracción de segundos para que rápido se dé la energía necesaria para el deportista, o en este caso, si se quiere, para casos de urgencia. Les presento este suplemento. Como aumenta la capacidad de contracción muscular, algunos deportistas lo usan como un suplemento. Esto es cierto, va a aumentar la capacidad de responder a esfuerzos extremos como los que levantan pesas o deportes donde se requiere mucho desgaste como el básquetbol o las carreras de velocidad. No va a aumentar la masa muscular. Se ha visto que aumenta un poco el volumen muscular, pero eso no es por aumento de fibras musculares, sino que la creatina necesita agua para sus funciones, así que va a aumentar o retener un poco de agua en los músculos. Por eso parece que crecieran más. Esto se puede usar bajo vigilancia médica. No se ha encontrado efectos muy graves, pero obvio que todo lo que se toma sin vigilancia y sin control, un exceso va a provocar algunos daños. ¿Como cuáles pueden ser? Bueno, la creatina, la que acabamos de ver, la creatina, no crean ustedes que esta molécula va a ser eterna. No, ya que hace su funcionamiento de ceder energía, esta creatina se transforma en creatinina y llega otra molécula de creatina del músculo. Así que la creatina se transforma en creatinina. La creatinina debe expulsarse en los riñones porque es un compuesto tóxico y debe eliminarse. Muchos deportistas tienen aumento de creatinina después de ejercicios extenuantes, pero no hay problema si hay un buen funcionamiento renal, porque el riñón la va a eliminar completamente. De hecho, lo usan como una prueba de funcionamiento renal. Si la creatinina está aumentada en sangre, quiere decir que el riñón no la está filtrando y hay un problema en el riñón. Bueno, antes de que ustedes quieran tomar la creatina para tener músculos más potentes, primero deben investigar, leer, acudir a un profesional de la medicina y preguntar quiénes la pueden utilizar. Sí se puede utilizar para tratamientos de algunos padecimientos, incluso para personas de mayor edad, pero se toman en cuenta muchas cosas, ¿eh? Y eso lo sabe solamente el médico. Y terminamos con la enfermedad de Matt-Hartley, la que decía que ustedes ya la habían visto. Esta enfermedad es una afección hereditaria cuyo síntoma principal son calambres musculares dolorosos ante esfuerzos. Los músculos de los individuos afectados carecen de la enzima glucógeno fosforilasa. ¿La recuerdan? Glucógeno fosforilasa. Necesaria para el desdoblamiento de glucógeno a glucosa. Es decir, esta enzima va a partir el glucógeno para que se transforme en glucosa y que esta glucosa produzca energía para el músculo. Pero estas personas no tienen esta enzima, por lo tanto, van a tener muy baja energía y problemas musculares. Hasta puede llegar a postrarlo en una silla de ruedas e impedir su movimiento. Aunque el glucógeno se forma normalmente, no se puede abastecer de combustible para que la glucólisis se mantenga con la demanda de ATP.
No hay ningún tratamiento específico porque es un problema genético por falta de esta enzima, pero los síntomas se pueden manejar mejorando la tolerancia al ejercicio, controlando la actividad física, evitar ejercicios intensos o excesivos. Bueno, las personas con esta enfermedad están confinadas a hacer poca actividad debido a que no tienen energía en sus músculos. Estos dulces no es para que se sienta mejor con una dieta en dulces, como consuelo. No, estos dulces, algunos médicos los recomiendan porque son fuente de energía, no dependientes del glucógeno. Así que les dan una dieta rica en dulces para que puedan tener más energía y mayor movimiento. Solo para recordarles, esta es la enzima que les falta a estas personas de esta enfermedad de McArdle. Este es el glucógeno. No está esta enzima, y como no está, el glucógeno no puede partirse glucosa y no hay energía.